Muy buenos días, estoy súper emocionada en este cuarto capítulo del podcast Cuidar la Vida, porque el día de hoy tenemos a un personajazo. El día de hoy tenemos como invitada a Ingrid Tapia, que la verdad es que no quiero hablar yo de ella. Quiero comenzar, mi querida Ingrid, con una pregunta importantísima para este podcast. ¿Quién es Ingrid Tapia? ¿Y por qué? Cosa que yo sé, aseguro, defiendo y conozco. Porque Ingrid Tapia tiene toda la autoridad moral, toda la autoridad jurídica de conocimiento para hablar sobre derechos humanos y sobre constitucionalismo. Pues mira, soy abogado. Soy abogado litigante desde hace solos 35 años. Ok. Solo he hecho 3 cosas en mi vida. Quisiera decirte que soy una persona que borda, cose, cocina y hace cosas maravillosas. La verdad, la neta no. La neta no. Las únicas 3 cosas que he hecho en mi vida es litigar. Litigo solo 3 materias desde hace 35 años, constitucional, electoral y civil. Y el civil solo para litigio estratégico. Doy clases, soy un modesto profesor de escuela, fui profesor decano de Derecho Romano del ITAM, fui profesor decano de Derecho Familia en el ITAM, soy profesor en la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, ambos campus, y soy eventualmente maestro invitado de la Escuela de Gobierno del IPADE, ¿no? Y además de hacer estas 2 cosas, que es con lo que me he podido mantener yo mis propios gastos y los de mis hijos, siempre he hecho activismo, ¿no? Y he hecho activismo, yo tengo todos los derechos humanos me interesan, ¿no? Por eso me dices, ¿a qué me he dedicado con denuedo en los últimos 27 años, de esos 35 que tengo de vida profesional? A defender los derechos de las mujeres y de los niños, muy particularmente de las mujeres en condición de abandono. Es decir, de las que presidimos hogares monomarentales, que además es mi caso personal, ¿no? Presidir un hogar monomarental. Entonces, en este activismo, que como tú sabes, el feminismo no se hace en singular, no se hace en solitario, el feminismo se hace en colectiva. Hemos podido, distintas amigas de distintos grupos, reformar 59 leyes federales y 72 códigos civiles y 21 constituciones. Desde, por ejemplo, pues imagínate 59, ¿no? Uno de los que es mis hijos es, por ejemplo, el derecho a una indemnización, a una compensación para equilibrar el desequilibrio patrimonial entre cónyuges para las mujeres dedicadas al hogar y que se dedicaron preponderantemente a la crianza de sus hijos y no tienen bienes en la misma proporción. Es una de esas reformas, el impedimento para que los adoptantes se casen con los adoptados. En fin, a lo largo de 27 años hemos empujado en materia electoral, en materia civil, en materia de familia, pues para disminuir la brecha de desigualdad profunda que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Maravilloso. Bien. Entonces, estamos platicando con una activista feminista, una mujer estudiada, trabajadora, un referente para muchas mujeres. Pues lo agradezco. Yo la verdad es que no me siento en mejor posición que la mayoría de las mujeres. No. Yo entiendo que sí hay una posición de privilegio porque yo tuve la oportunidad de estudiar. Y hay muchas mujeres que no tuvieron esta oportunidad y que enfrentan retos mayores que los que yo he tenido que enfrentar en mi vida privada o personal. Pero sí creo y he demostrado a lo largo de 35 años de mi vida que tengo una convicción que tú solo puedes cambiar el status quo, Juliana, de 3 maneras, ¿no? O sea, el orden de cosas lo puedes cambiar de 3 maneras. Por la iniciativa de ley, ¿no? Haciendo que la ley cambie, por el litigio estratégico y por la revolución. La revolución es lo único que no he hecho. Ok. Pero si me invitas, vamos. Maravilloso, muy bien. Vamos a armar un gelelengue, a tiros y como sea, ¿no? Pero básicamente es el único modo en que tenemos los ciudadanos legítimamente de desplazar el marco normativo, porque los problemas que tenemos nosotros de pobreza, de discriminación, de desigualdad, de maltrato infantil, etcétera, son problemas que hay un
pensador muy inteligente, ni siquiera que se llama Zizek, le dicen algunos, que lo define muy bien. Son problemas sistémicos, no sistemáticos, sistémicos. No es que seas víctima de Pedro o de Juan o de Roberto, es que eres víctima de un entramado normativo y jurisprudencial que permite que Juan, Pedro, Roberto te rompan tu hociquito. ¿Sabes? Sí. Eso es lo que en realidad pasa. Entonces sí creo que una aportación importante es el desplazamiento de las leyes que están mal hechas, impedir desde luego que se incorporen leyes catastróficas, porque es parte además también de una responsabilidad cívica. Muy bien. A ver, Mingrid, como mujeres, definitivamente queremos una ampliación de derechos. Queremos que nuestros derechos humanos se hagan valer. Que seamos mujeres libres, sin violencia, sin acoso, sin todos estos males a los que estamos sujetos las mujeres. Y aquí te va una pregunta que es la materia esencial, el quid de este podcast. ¿El aborto es un derecho de las mujeres? No, pero a ver, antes de contestar eso, claramente no. Hay una cosa en la lógica, la que te enseñan en la secu y en la prepa de Aristóteles, ¿sabes? Bárbara Celar, Tarica, Mentio, sí te lo enseñaron, ¿no? ¿Qué crees que a nuestras generaciones ya no nos enseñaron? Pues con razón, güey. No, con razón, vamos para peor. A ver, no, hay una cosa en la lógica que se llama el principio lógico de identidad. Okay. Y es que se expresa, y lo expresó incluso antes los presocráticos, ¿no? Que te dicen lo que es no puede al mismo tiempo no ser, ¿no? Una conducta no puede ser simultáneamente un derecho y un delito. Okay. Y hasta hoy el aborto es un delito. Tú vas a cualquier código penal de cualquier entidad federativa, abres tu código penal y vas a encontrar tipificada la conducta de aborto. Lo que hubo muchos años, siempre lo hubo, bendito Dios, siempre lo hubo, desde 1884 con nuestro primer código penal, era una cosa que se llamaba las excusas absolutorias. Es decir, que no obstante una conducta es delito, el Estado reconoce que hay ciertos supuestos en los que se faculta, ¿no?, al Estado a no sancionar en consideración a las condiciones en las que se produjo el evento. Eso se llaman excusas absolutorias. Es un delito, se comete el delito, pero no te castigamos porque entendemos perfectamente, decimos el Estado, las condiciones en las que se produjo. Durante muchos años hubo excusas absolutorias hasta que en la Ciudad de México se despenaliza el aborto para que se produzca durante las primeras 12 semanas de gestación. A partir de eso, los grupos pro vida, las personas inconformes con esta determinación loca de la Suprema Corte, que es además una engrose, una sentencia de 1200 cuartillas, porque todo el mundo habla como si lo hubiera leído, ¿no? Yo la verdad es que conozco pocos querubines y chulas que ahí se hayan echado las 1200 hojas de engrose. Pero en reacción, 22 estados de la Federación promueven lo que llamamos nosotros los abogados un candado legislativo. Es decir, elevan la protección de la vida al rango constitucional local. Y eso impide en los siguientes años, más o menos 18 años, 17, eso impide que en la mayoría de los estados ocurra lo que sucedió en la Ciudad de México, porque para reformar el Código Penal tendrías que haber primero reformado la Constitución, y para reformar las constituciones, a excepción de los estados de Sinaloa y de Oaxaca, todos sabemos que se necesita 2/3 partes de los diputados del Congreso, más la mitad más uno de los ayuntamientos. Y como precisamente eso de andar matando gente no es una causa muy popular, aunque digan que sí, no es popular en términos electorales y en términos estadísticos no lo es, pues nunca pudieron reformarlo. La despenalización de estos últimos 23 estados ocurre con una sentencia que dicta la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad de 2017 en el caso de Coahuila, donde ordena a las entidades federativas o a las soberanías estatales que modifiquen sus códigos penales para incorporar esta modalidad ya aceptada previamente en la Ciudad de México, bajo el razonamiento de que el tema de aborto no es un tema que competa o que corresponda a la soberanía estadual, o sea, es a cada estado, a pesar de que es un delito del orden común.
sino que es un tema de igualdad. Y se echa una sentencia, que es un rollote también, donde habla de todas las condiciones de desigualdad que sí efectivamente sufrimos las mujeres, ¿no? De violencia, de discriminación, de brecha de desigualdad, de inequidad en la distribución de cuidados, que todas son ciertas. Y luego propone, para mitigar todas estas causas que te enuncio, la permisión del aborto, y a partir de eso hay problemas técnicos de constitucional que no sé si sean de así, de onda de podcast, Dale, ¿verdad? sí, porque, pero hay a ver, problemas aquí el punto... de constitucionalidad Claro. profundos en esto. ¿Por qué? Porque tú sabes que va una reforma para la elección del Poder Judicial. Y 3 semanas después de la aprobación de esta reforma, el Congreso de la Unión aprobó una diversa reforma que tuvo por objeto privar de efectos generales a las sentencias producidas en acciones y controversias constitucionales. Yo sé que las personas que nos están oyendo dicen, ¿what? ¿De qué onda? ¿De qué cosa está hablando la Tapia? A ver, te lo explico. Mira. Espero, lo voy a hacer rápido para que nos dé tiempo en el podcast. El juicio de amparo es el medio legal del que disponemos los ciudadanos para defendernos de las autoridades. Porque el ente más peligroso en cualquier país no es otro ciudadano, es el Estado. Exacto, es el Estado. Siempre ha sido el Estado. Entonces, las democracias tienen siempre un juicio que permite a los ciudadanos defenderse de sus gobernantes. Porque sabe perfectamente, es un juicio muy especializado y muy poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque nada tiene que hacer un individuo particular cuando se te deja venir enfrente del Estado, ¿correcto? Ok. El juicio de amparo, que es el caso mexicano, como el medio por el que nos defendemos los ciudadanos, fue creado con una fórmula que los abogados le llamamos Mariano Otero, en honor a uno de los creadores, de los 3 creadores del juicio de amparo. Y desde que nació el juicio de amparo, por muchas décadas, más de casi 2 siglos, la sentencia de amparo que concedía el amparo solo beneficiaba a quien pedía el amparo. Eso los abogados le llamamos efectos relativos del amparo. El amparo, la sentencia de amparo, solo beneficia al cuate que va o a la persona que va y pide el amparo. Cuando llegó la 9ª época en la Suprema Corte, la época de Cosío, de José Ramón Cosío y de Olga Sánchez Cordero, etcétera, se promulgó una nueva ley de amparo. Y la diferencia entre esta nueva ley de amparo y la anterior, que privó casi dos siglos, es producir efectos generales. ¿Por qué? Porque el razonamiento dijeron, mira, en España y en Estados Unidos, cuando un juez federal dice que una determinada ley es inconstitucional, basta que lo diga una sola vez, un solo juez, para que esa ley no se le aplique a nadie. Carajo, si ya dijo un juez que es inconstitucional, ¿por qué se le va a aplicar a los ciudadanos una ley a sabiendas de que el Poder Judicial ya dijo que es inconstitucional? Quisieron hacer un híbrido y se hizo un híbrido en la ley de amparo, y entonces llegamos a la conclusión de que si se juntaban 5 jurisprudencias donde 5 jueces dijeran que una determinada ley era inconstitucional, no iba a haber efectos particulares, sino efectos generales. Esa es la gran creación de la nueva ley de amparo, ¿sabes? La magnífica y grande creación de la nueva ley de amparo. A partir de esa creación es que es posible incorporar los derechos humanos que se conocen en el lenguaje internacional como DESCAS, derechos económicos, sociales, culturales, de salud, ¿no? Son un grupo de derechos que se ejercen normalmente de forma colectiva, ¿sabes? Si tú no tienes efectos generales en las suspensiones dentro de un sistema legal, tú no puedes proteger ese tipo de derechos, ni los ambientales, ni los derechos a la salud, etcétera. ¿Correcto? Bueno, 3 semanas después de que se aprobó la reforma judicial, ¿no? Por lo que ahora elegimos a nuestros jueces y tal, se hizo una modificación en la ley de amparo para privar de efectos generales a las sentencias, o sea, para regresar al modelo Otero. ¿Sí me explicaste ahorita? Sí. ¿No? Para regresar al modelo Otero. Para privar de efectos generales a las sentencias dictadas en controversias y acciones. Y ahí es donde se arma la tremolina técnicamente. O sea, no es un tema ideológico a ver. ¿Por qué estás obligando al estado de Querétaro o de Durango o de San Luis Potosí por una sentencia de Coahuila
si ahora la ley dice que no tienen esas sentencias efectos generales? Podrás obligar a Durango cuando se venza en un juicio a Durango, podrás obligar a Querétaro cuando se le vence en un juicio a Querétaro, pero tú no puedes seguir aplicando porque ya entró en vigor una reforma a la ley de amparo que niega los efectos generales a esas sentencias. Entonces, ese asunto actualmente está en la Suprema Corte. Y hay otros asuntos importantísimos en términos de protección de derecho a la vida. Esa es una cosa. Dos, me voy como gorda en tobogán. Sí, nada más. Quiero preguntarte una cosa muy clave que es, se ha difundido muchísimo y de hecho a mí en las redes, en todos lados, me dicen, a ver, Juliana, da igual que creas que un feto es un ser humano, ¿no? Así me lo dicen. Tú estás obligada a despenalizar el aborto porque la Suprema Corte ya te lo dijo. ¿Es verdad? Pues eso es lo que te estoy diciendo ahorita. Explicado, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, lo dijo, pero lo dijo carente de funciones porque ya la ley no permite, y no lo hizo esta Suprema Corte, lo hicieron en los últimos 3 meses de prisecita los ministros que ya se largaban a su casa. ¿Sí me explicó? Sí. Porque no es que estos estén más buenos, de ninguna manera, pero no es que los otros fueran defendibles. Ahora, esta pregunta es bien importante, porque ayer me la hicieron en la conferencia que dimos en la noche aquí en Querétaro. A ver, mira, defender la vida, la libertad y en general el catálogo de los 30 derechos humanos, ¿no? Los defensores de derechos humanos somos una especie de humano singular. Para que tú seas defensor de los derechos humanos, tienes que tener 2 asientos ideológicos. Y lo digo con toda claridad, ideológicos. El tema de la discusión de la vida y de la libertad, la de expresión, la de religión, la de pensamiento, la de tránsito, la de propiedad, el tema de la discusión de los derechos catalogados como humanos, pasa por 2 filtros simultáneamente ideológicos. Y que quede claro que es ideológico. Hay quienes piensan de un modo y hay quienes piensan de otro. En esta pluralidad fantástica que es la sociedad y la vida, hay los unos, hay los otros y hay los mixtos, porque así es la composición. Ok, ¿cuáles son estos 2 pilares en los que se asienta la defensa formal de los derechos humanos en el orden internacional? El primero de ellos es la convicción ideológica, profunda, de que todos los seres humanos son iguales. El negro y el blanco, el amarillo, el prieto, el güero, el gordo, el feo, el chaparro, el enfermo, el sano, el niño, el viejo. Si tú eres una persona que por tu formación ideológica, que yo como Bora Milutinovic respeto opinión, no la comparto, pero la respeto, crees que determinados seres humanos, por su condición situacional o actual, tienen un menor valor que otros, no puedes ser un defensor de los derechos humanos. Y eso es una postura ideológica, que quede claro. No es teológica, no es mocha, no es de creencias, no es emocional, no. Si yo creo que una persona blanca tiene mayor o mejores derechos que una negra, o que un anciano tiene menos derechos que una persona joven, o que un niño tiene menos derechos que un adulto, no puedo articular oportunamente o desplegar un esfuerzo de protección de derechos humanos. Todos los derechos humanos se asientan sobre esta creencia ideológica de que todos los seres humanos gozamos de igual dignidad. No importa si estás fetito, si estás viejito, si estás feíto o si estás enfermito. Si no eres sanito, si no piensas correctamente, si no te alcanza tu capacidad intelectual, eso no nos importa. Al contrario, no, creemos que ciertas personas merecen una protección reforzada con cargo al Estado, justo porque por sí mismas o por las condiciones de su persona no pueden defenderse. Esa es la lógica. Y la segunda lógica es una lógica liberal,
Porque yo oigo con mucha curiosidad, porque bueno, con el arrojo que da la ignorancia, la gente le da por decir de todo, ¿no? Y entre las muchas cosas que siempre las he visto, ¿has visto cómo hacen los perritos la carita así? Ay, Sí. no. La otra postura ideológica que por la que tienes que atravesar, si no, no puedes ser un defensor de los derechos humanos, es una postura liberal. Y es una postura, cuando me refiero a una postura liberal, es una postura de demócrata y de federalista, ¿no? Si tú no tienes esa postura ideológica, si eres nacionalsocialista, no vas a poder hacer una defensa. ¿Por qué? Porque en la postura liberal clásica, que los argentinos lo llaman libertarios, y ya ves cómo son, ¿no? Pero es la postura liberal. El Estado es una entidad que los seres humanos como tú y como yo, de alguna época, creamos. Un contrato social. Lo creamos. No importa la razón. A los abogados nos importa menos, ¿no? Si es porque el hombre es el lobo del hombre o porque somos hermanos y viva la paz. No sé, el Estado dice, ¿no? La idea constitucionalista norteamericana y moderna, ¿no? En general. El Estado es algo que nosotros cargamos para confiarle la administración de las cosas que nos son comunes, con una encomienda fundamental: la protección de los ciudadanos, ¿no? Y el respeto al derecho que tenemos todos de buscar nuestra felicidad, cualquier cosa que entiendas por eso. Si para ti tu felicidad es pintar o hacer bicicleta en montaña y lastimarte la rodilla, como ya vi, y para ellos hacer podcast y para... a mí no me importa. No, mientras no estés lacerando el derecho de otro, esa es la función del Estado. Para organizar ese Estado elegimos, porque somos demócratas, un gobierno, que son los chalanes a los que les encargamos la administración de las cosas del Estado. Para nuestra protección, para nuestra felicidad, para nuestro respeto. ¿Correcto? Los liberales no vemos al Estado como súbditos, como vasallos. ¿Sabes? Al contrario. Yo sé que eres diputada, no offense, pero ustedes están para servirnos. Ustedes son nuestros servidores. Porque el amo del Estado y el amo, el tenedor, el titular de los derechos soy yo. ¿Por qué hay un catálogo de derechos humanos? Porque mira, gracias a Hitler, al compite ese, descubrimos después de la Segunda Guerra Mundial que era muy probable que un Estado se enderezara contra sus propios ciudadanos. O sea, los primeros bienes que incauta Hitler a los judíos no son a los judíos polacos, son a los judíos alemanes. ¿No? Y que después de hacer eso, se endereza contra los demás. Por eso hicimos Naciones Unidas, los acuerdos internacionales, los tratados, porque lo aprendimos. Como sociedad, lo aprendimos, ¿correcto? Ahora, si tú me preguntas, oye, una Suprema Corte, la nuestra o cualquier otra, puede estar mal en una determinación y puede hacer una violación, una resolución abiertamente violatoria de los derechos humanos, la respuesta categórica es sí. ¿Y se tiene que aplicar? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que tiremos a esos idiotas o los convenzamos de que piensen correctamente. Claro que la Suprema Corte puede violar tus derechos humanos. Los puede violar el Poder Ejecutivo, los puede violar el Poder Legislativo, los puede, por supuesto, que violar el Poder Judicial, y no será la primera vez que lo haga. Porque hasta 2021 nuestra Suprema Corte reconoció que las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal teníamos derecho a administrar nuestros propios bienes. Dime si eso no es discriminatorio, dime si eso no es violatorio. Tenemos 50 años ejerciendo el derecho a votar y antes no teníamos corte. No, teníamos una corte que, como esta, había decidido violar los derechos de las mujeres, impidiéndonos nuestro sufragio. El hecho de que lo diga la corte no es garantía de nada. La obligación, me parece a mí, de los activistas, de los ciudadanos, porque yo no le hago a la política, ¿sabes?
es defender y resistir a la Corte, al Ejecutivo o al Legislativo que se enderece contra nosotros, porque si no, estamos en el modelo que en la economía, el pensamiento se llama la teoría Frankenstein, ¿no? O sea, creamos al monstruo del Estado para que luego el monstruo venga y me mate. A mí me parece muy mala idea que cualquier autoridad, digamos, el resumen, a mí me parece pésima idea que cualquier autoridad, cualquiera, tenga el derecho, le decimos en latín el jus vitae necisque, el derecho de vida y muerte sobre los ciudadanos. Los protectores de los derechos humanos estamos en contra del aborto, por supuesto, estamos en contra de la pena de muerte, estamos en contra de la eutanasia, estamos en contra de la explotación de mujeres con fines reproductivos, porque todo sigue la misma cadencia lógica. Ahora bien, las personas que no tienen esto, que no tienen esta postura ideológica, porque son nacionales socialistas, porque son lo que quieran ser o con el nombre que se quieran autoasignar, jamás van a entender, ¿no?, cualquier argumento que les des, sea racional, sea médico, sea científico, sea emocional, ¿no? Ahora, en el libro que vamos a presentar, yo no me detengo o no nos detuvimos a discutir sandeces, ¿no? Pues es un argumentario que es una curaduría de los mejores argumentos que hay en el pensamiento occidental para defender la vida, no confesionales, por supuesto, ¿no? Nussbaum, Bobbio, Rawls, Ferrajoli, o sea, los que, digamos, los íconos lo más depuradito y pulido, del pensamiento occidental. Disculpen, dice Pepecito Morenito mío, ese es mi hijo, ¿no? Para que sepan quién me habló. Lo más depurado del pensamiento occidental, de por qué vale la pena defender la vida humana en todas las variantes, en todas las situaciones, en todas las manifestaciones. Entonces, no es un derecho, porque un derecho, más para los positivistas, emerge de una norma, y no hay una norma que te lo diga, ¿no? Tampoco tiene una base internacional, ni en el soft law, ni en el hard law, mucho menos en el hard law. Y nosotros lo que nos toca hacer de nuestro lado, ¿no?, es seguir insistiendo en que todos los seres humanos gozan de igual dignidad, que todas las personas tienen que gozar del mismo rango y estándar de derechos, y desde luego insistir a la sociedad civil, a las autoridades, a los legisladores y a todos los que nos hagan el favor de escuchar, ¿no?, que debemos de procurar dar protección reforzada a las personas que están afectadas por alguna condición temporal o definitiva de vulnerabilidad. Ese es el caso. Ya babosadas de discutir es que no es humano. No, pues seguramente será iPhone o qué. O silla o qué. No, esas cosas no las discutimos. Ok, muy bien, Ingrid. Se nos fue el tiempo, pero rapidísimo como conclusión. En unos momentos vamos a presentar este libro que me lo regalaron hace un mes y como verás me gusta bastante leer y los libros los sello, los rayo, todo. En 5 minutos, como conclusión, ¿cuál es la esencia de tu libro? Bueno, en realidad yo soy en este libro el curador, porque es un argumentario. Si ustedes lo ven, se puede mostrar en la cámara, ven lo delgadito, ¿no? Los razonamientos que están compilados en este texto, pues obviamente no son míos. Yo quisiera decirte que soy más brillante que Rawls, que Ferrajoli, que Nussbaum y que los grandes. No, son los mejores argumentos que existen para defender la vida. Están expresados en el método dialéctico, ¿no?, aristotélico, marxista, ¿no? Es tesis, el argumento, el contraargumento y la refutación del contraargumento con su bibliografía. Y luego al final vienen 4 hojitas muy buenísimas, como leche de madre, decimos, ¿no?, que nos sirven para desmontar los 20 argumentos contra la vida, ¿no?, más utilizados. Por ejemplo, que es un derecho, no es un derecho, que es un tipo penal que solo criminaliza a las mujeres, no es cierto, junto con la evidencia, porque lo importante de este argumentario es su aparato crítico, digamos, ¿no?, su evidencia. Te dice, tú dices que están presas mujeres, mira, métete este link, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional y vas a ver que hay 248 personas presas en todos los reclusorios de todo el país y de esos son 246 hombres.
que apuñalaron en el vientre a una mujer embarazada o le dieron de puñetazos y patadas y mataron a su hijo. Esa idea de que el tipo de aborto criminalizar a las mujeres no tiene una base fáctica, no tiene una base sensata, no tiene pies ni cabeza. Pero lo oyes en el discurso de forma recurrente, una y otra vez. Y es cuando decimos, oye, la eliminación del tipo penal no puede ser progresiva. O sea, ¿cómo? Lo eliminamos mañana y estos 246 caminan. ¿Y cómo le vas a clasificar la conducta? ¿Como lesiones? ¿Cómo? A ver, dile a la señora que le mataron el hijo a patadas, ¿no? El cónyuge violento, el padrastro, porque el 73% de las mujeres somos víctimas de violencia doméstica. Ve y dile que son lesiones leves, que le hayan matado a su hijo. Porque tampoco puedes hacer de la idea que las mujeres que quererían en estos juicios, el 98% de los juicios no querían al hijo, ¿no? Es una suposición sin ninguna base. Y así vienen desmontados. No son argumentos confeccionados por mí. Porque yo los únicos argumentos que puedo confeccionar, porque en eso sí soy respetuosa, pues son los jurídicos. Y la verdad es que los argumentos jurídicos son siempre, como ya viste, explicaciones muy detalladas, muy sofisticadas, muy complicadas, que desde luego no son útiles. Esto es más bien para la batalla cultural, ¿no? Claro. Que podamos compartir con nuestros semejantes, con los ciudadanos, porque vale la pena defender la vida humana. Este es el primer tomo, que es aborto. Hay maternidad, explotación de mujeres con fines reproductivos, pena de muerte. Van a ser 5 tomos. Maravilloso. Patrocinados por la misma casa editorial que se llama MOAC Ediciones MOAC. A mí me tocó ser el primero, porque para esto de aborto, y es lo que vamos a presentar al ratito. Muy bien. Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a tu valiosa colaboración. No, gracias a tu valentía, tu conocimiento y sobre todo tu congruencia. De verdad, Ingrid, muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que tus conocimientos, tu experiencia, tu racionamiento da para muchísimo más, pero pues se nos acabó el tiempo y esperemos que podamos tener un segundo capítulo donde nos platiques un poco más de la parte jurídica que es... Eso es muy sofisticado, muy complicado. Ojalá no hubiera usado nada de jurídico en este podcast, pero si me invitas luego hacemos una más chaira y una menos chaira. Maravilloso. Muy bien, siempre bienvenida aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana. Gracias. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuidar la Vida Podcast.